Y abran sus Biblias en Mateo capítulo 7, por favor. Hoy quiero estar compartiendo acerca de la importancia de ser hacedores de su palabra, ¿sí? Porque la Biblia me dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino tenemos que ser hacedores. Y creo que hoy podemos meditar un poquito en lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios nos quiere enseñar. Y creo que es importante que podamos nosotros estar pues listos para obedecer lo que Dios nos quiere decir. Mateo capítulo 7, versículo 21. Quisiera leer del 21 al 29 y después oramos y le ponemos ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, verso del 21 al 29, dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oramos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de ella que podemos conocer y entender el mensaje que tienes para con nosotros el día de hoy, Dios. Permítenos tener un corazón dispuesto, abierto y preparado para hacer tu perfecta voluntad, Dios. Háblanos, enséñanos, toma el control, ministranos conforme a la necesidad que tenemos, y permite que a través de tu palabra podamos ser transformados. Quita toda distracción y permite tener un corazón dispuesto para recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Creo que es importante estar preparados para estar en la presencia de Dios. La pregunta que pudiera empezar el día de hoy, esta enseñanza, podría ser: ¿estás preparado para estar en la presencia de Dios? Si Dios viniera hoy por su pueblo, ¿hoy estarías ahí con Él? ¿Serías parte de ese pueblo arrebatado? ¿Estaríamos en su presencia? O si Dios nos llama a su presencia, y no es el arrebatamiento, pero nos llama a su presencia, que Dios diga: hasta aquí. ¿Estás seguro, estás convencido de que estarás con Él en su presencia? Creo que es algo que tenemos que meditar. Es algo en el cual nosotros como cristianos es de suma importancia que podamos tener una seguridad de nuestra salvación y de lo que nosotros hemos creído y lo que hacemos completamente por Dios. Al estar leyendo ahorita esta porción antes de iniciar, me hace entender que no todo aquel que a Dios le llama Señor es salvo. Me hace entender que no todo aquel que entra a una iglesia es salvo. No todo aquel incluso que se aprende la Biblia es salvo, sino que hay una gran diferencia entre aquel que solamente está alrededor incluso de la iglesia o de Dios, a aquel que entrega su vida completamente por nuestro Dios. Un pasaje muy parecido que me gustaría leerlo y nada más como para meditar, está en Lucas capítulo 13. Vamos tantito por favor para allá. Lucas capítulo 13, versículo 22
al 27. Y mira lo que Jesús enseña. Lucas 13:22 dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta, ¿no? Imagínate, va Jesús, va caminando, Él va enseñando, va compartiendo, y mientras Jesús va caminando, alguien se acerca y le hace esta excelente, creo, pregunta que dice que si son pocos los que se salvan. Y mira lo que Jesús responde. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es interesante, porque hay mucha gente que quiere estar con Dios, pero no porque ellos quieran o intenten, lo van a poder hacer. Entonces dice ahí: digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Creo que hace una idea también como con lo del arca. ¿Se acuerdan? El arca, un arca que Dios está llamando al pueblo para que se arrepienta. Noé está haciendo el arca y la gente lo vuelve, se cree que es un loco, que no va a pasar nada. Lo de la lluvia, nunca había llovido y de repente empieza a llover y la gente quiere entrar, pero ya por más que quiere entrar, ya nada puede hacer. Dice el verso 26: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y creo que es importante, porque este grupo de personas le están diciendo al Señor: contigo hemos comido, contigo hemos bebido, y pareciera que están ahí alrededor, están participando. Y me hace entender de alguien que se sentó, alguien que escucha, alguien que convive, alguien que está simplemente alrededor. Y incluso dice ahí: en nuestras plazas enseñaste. O sea, hasta pudieron haber recibido la enseñanza, y es normal ir a una iglesia, escuchar un mensaje, escuchar lo que Dios quiere hablar, pero simplemente hasta ahí. Y el padre de familia les ha dicho: yo no sé de dónde sois, o sea, no los conozco. Y cuando habla de esto, de conocerlo, no es porque Dios no sepa quién eres o quién es esa persona, sino que está hablando de una intimidad. Tanto así que dice: apartados de mí todos vosotros. Y ahí viene la clave: hacedores de maldad. Y creo que sería bueno el día de hoy meditar sobre eso, porque no se trata simplemente de decir que soy un cristiano porque voy a una iglesia. No se trata de decir que soy cristiano porque nací en un hogar donde son cristianos. No puedo pensar que soy cristiano porque mi papá, mi mamá es cristiano. El ser un hijo de Dios va mucho más allá que simplemente llamarle Dios, Dios, Señor, Señor, o simplemente decir que yo creo que Dios existe. Va mucho más allá. En Lucas 6:46, Lucas 6:46, Jesús les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Interesante también, porque no solamente se trata de conocer a Jesús como que es Señor, sino se trata de hacer, obedecer lo que Él me está diciendo. Y además, creo que hoy pudiera parar el mensaje aquí y preguntarles: ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Señor? Y creo que la mayoría me van a decir amén.
La segunda pregunta es, ¿y cuántos el día de hoy están obedeciendo lo que Dios les ha dicho? Algunos a lo mejor van a decir, no sé qué me ha dicho. Y si no sabe lo que te ha dicho, probablemente es que no tienes una intimidad con Él. Otros quizás dirán, no lo estoy haciendo, realmente no. Y otros dirán que sí, claro, no todos podemos pensar que están mal. No, algunos dirán sí, claro que sí. Pero creo que es importante entender esto. Este cristiano va mucho más allá que simplemente ser parte de un organismo. No basta con llamar a Jesús Señor. Regresemos ahí a Mateo para irlo viendo verso a verso. Y empezamos a leer en el verso 21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y creo que tengo que aprender algo. Esta es una advertencia que Dios está haciendo al hombre. Es Dios advirtiendo algo que puede ser normal y común para muchos. Y Jesús es bien claro y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y creo que también afirma lo que estaba ahorita yo diciendo, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tengo que volver a caer en lo mismo. Creo que Jesús ha estado hablando acerca de la importancia de poder obedecerle en todo momento. Y Jesús dejó muy claro y nos enseñó muy claro lo que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Y al reino de los cielos no entro por mis obras, por lo que yo hago. Al reino de los cielos no entro por la manera en que yo pienso, y mucho menos por lo que yo pudiera tener. Voy a así rápidamente ver algunos versículos. Si quieren yo los leo nada más o ustedes los anotan. Mateo 5:3. En Mateo 5:3 Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que tienen una necesidad de Dios y que no pueden hacer nada ellos solos. Para esos que saben que están perdidos y ocupan que Dios sea su ayudador, para ellos está prometido el reino de los cielos. Jesús pone un estándar muy alto, porque en Mateo 5:20 Jesús mira lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y para ese tiempo los fariseos, los escribas, supuestamente eran aquellas personas que hacían todo perfecto, que cumplían todo lo que Dios había establecido. Entonces, si tú te llegas a comparar con lo que ellos hacían, sería ilógico poder decir, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Bueno, es que para poder entrar, la justicia que nosotros recibimos es a través de Jesús. Mateo 18, versículo 3 y versículo 4. Dice de esta manera, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y otra vez me ayuda a aprender algo. Para poder entrar a los cielos, al reino de los cielos, se necesita tener humildad. Simplemente son algunos versículos que me ayudan a entender. Necesito tener una necesidad, necesito saber que necesito una justicia, necesito entender que tengo que tener humildad. Y el último, quizás, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús sobre el reino de los cielos, y en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto me habla de un nuevo nacimiento. Yo tengo que aprender y tener muy en claro
que la única manera para poder estar en el reino de los cielos es a través de nacer de nuevo. La única manera es la de poder permitir que Dios me haga una nueva persona, nacer en el Espíritu. Y eso me ayuda a entender que para poder entrar, pues yo necesito realmente ser un hijo de Dios. Entonces, si regresamos a Mateo 7:21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero enfocarme precisamente en este punto. El que tiene a Jesús, el que conoce a Jesús, debe aprender de hacer la voluntad de aquel que lo ha amado, que lo ha salvado, que lo ha perdonado, que lo ha justificado y que lo ha redimido. Muchas veces nosotros queremos vivir en nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Y creo que es importante que nosotros el día de hoy nos hagamos bien esa pregunta: ¿realmente yo sé lo que Dios tiene para mí? ¿Realmente yo sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Si no lo sé, ¿cómo lo puedo lograr? A través de oración, a través de hacer mi devocional, a través de tener una intimidad. Y tenlo por seguro que si tu oración se convierte diciéndole a Dios: Dios, yo quiero saber qué quieres que yo haga, cuál es tu propósito para mi vida, qué quieres que yo realice para ti, ten la seguridad de que Dios te lo va a decir. Porque muchas veces nosotros pensamos y actuamos diferente. Pensamos que Dios ahora es como si fuera mi amuleto o mi ayuda en todo lo que yo quiera hacer. ¿Sabes qué? Yo quisiera viajar y Dios, tú sé mi ayudador. O quiero tener un negocio, Dios, tú sé el que me ayudas. Y yo quiero hacer esto y quiero tener lo otro y quiero ir allá y quiero actuar allá. Y muchas veces nosotros metemos a Dios a nuestros planes cuando tendría que ser todo lo contrario. Por eso Jesús dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes. El gran ejemplo es Jesús. Cuando vemos en Filipenses que Jesús fue obediente hasta la muerte, y me dice de qué manera, obediente hasta una muerte de cruz, me hace entender que eso es el ejemplo que yo debo de seguir. Es más, no me puedo quedar solamente ahí. Jesús le llama familia a aquellos que hacen su voluntad. Mira, en Mateo capítulo 12, versículo 50. Cuando van con Jesús y le dicen que ahí está su familia y le hablan, porque piensa que él está fuera de sí, Jesús responde esto. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando Jesús le dice: ahí está tu familia, Jesús voltea y Jesús le dice: ¿sabes quién es mi familia? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y creo que eso es bien claro. Porque no basta quizás con hacer una oración de fe. No basta simplemente con decir: yo creo en Dios. No basta con ponerse una playera que diga: soy cristiano. Sino tiene que ir mucho más allá y entender que yo necesito hacer la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de vivir de esa manera. Ahora, parte de la voluntad de Dios me llama a que uno tiene que vivir en santidad. Si pudiera yo decir, ¿qué quiere Dios para nuestra vida? Bueno, algo que Dios quiere es que nosotros dejemos de pecar. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2, mira lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
Y me dice, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia o a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, creo que es claro lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra vida sea completamente diferente. Lo que Dios quiere es que nosotros no vivamos pecando. Lo que Dios quiere es que nuestra vida completamente ya no sea envuelto en la carne, en las concupiscencias, haciendo lo malo, sino que cada día nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:3, primera carta a los Tesalonicenses 4:3, en la primera parte dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué habla esto? Me habla de vivir en santidad, apartado completamente para Dios. La iglesia debería de vivir todo el momento y todo el tiempo apartado, viviendo en santidad, no viviendo como antes, no viviendo como el mundo, sino completamente viviendo diferente. Y creo que es bueno que nosotros podamos examinarnos para ver si es cierto que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Regresemos a Mateo, por favor, capítulo 7, versículo 22. Dice Jesús: muchos me dirán en aquel día. Y esto es triste, porque si Jesús dijera algunos, si Jesús dijera pocos, a lo mejor pudiéramos entender que habría uno que otro que quizás estuvo, pero no es. Pero lo triste es que Jesús utiliza muchos. Y no sé cuántos serán muchos, pero muchos son muchos, ¿no? Pero dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y esto me hace otra vez, a mí me hace entender que es gente de la iglesia. Porque a alguno que no cree en Dios, alguien que no se acerca a la iglesia, alguien que no está involucrado, quizás nunca podría decir: no profetizamos en tu nombre. Esto me habla que hablaron de parte de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y esto me habla que oraron por gente que tenía una necesidad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y me está hablando de gente que fue usada por Dios. Creo que es de meditar mucho en este versículo simplemente. Porque me habla de una gran cantidad de personas que estuvieron quizás su vida relacionada en la iglesia, pero simplemente estuvieron, simplemente comieron, simplemente bebieron y nunca tuvieron una intimidad completa con Cristo. Hay un conflicto, que esta gente pone su confianza más en lo que ellos hicieron, en lo que Cristo ha hecho en su vida. Ellos ponen lo que han hecho. En tu nombre profetizamos, lo hicimos. En tu nombre echamos fuera demonios, lo hicimos. Y en tu nombre hicimos milagros. Y habla de puras cosas que ellos hicieron. Pero Jesús es claro y dice que Él no los conoce, porque son hombres hacedores de maldad. La Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Y la pregunta podría ser el día de hoy: bueno, entonces, ¿es por obras o no es por obras? Bueno, no es por obras, pero las obras manifiestan lo que realmente eres. La Biblia me dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Tú tienes que saber qué tipo de cristiano eres. Es muy fácil oír la palabra, es muy fácil decir amén, es muy fácil pensar que dando algo o haciendo algo soy cristiano, y eso no es. Si tú dices: es que yo ayudo a la gente, bueno, la gente inconversa también lo hace.
Si la gente llega a decir, bueno, es que yo apoyo y trabajo y sirvo, hay gente que también lo hace. Pero realmente ser un hijo de Dios es aquel que no solamente oye la palabra, sino que está dispuesto ¿a qué? A obedecer. Y su vida es una evidencia clara que Cristo está viviendo en él. En su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de donde lo que hace y todo como actúa, realmente Cristo está siendo reflejado en su vida. Por eso Santiago 1:22 me ayuda a meditar en esto y me dice de esta manera. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dice: engañándonos a vosotros mismos. Entonces, ¿me puedo engañar estando en la iglesia? Sí. ¿Puedo estar en la iglesia y puedo estar fuera de Dios? Sí. Pero nunca falto. Eso no te hace cristiano. Pero yo predico. Eso no te hace cristiano. Pero yo sirvo. Eso no te hace cristiano. Y creo que es importante que nosotros podamos meditar. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante estar en una intimidad con Dios día a día. Y esto es para todos. O sea, es para adultos, para jóvenes, incluso para los niños. Por eso es importante que nosotros como padres a nuestros hijos le enseñemos el temor de Dios para que puedan conocerle, tener una intimidad y puedan vivir de la manera correcta como hijos de Dios. Y la palabra de Dios es una manera por la cual yo me puedo examinar. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo del 1 al 7. Porque no hay manera de escondernos de Dios. A veces pensamos, y esto es importante, a veces pensamos que yo puedo vivir en pecado porque pareciera que Dios no me hace nada. Pareciera que yo puedo vivir jugando y enfriándome. Acabo, parece que Dios no hace nada o que Dios no conoce. Pero este salmo me hace entender cómo Dios a nosotros nos conoce. Salmo 139:1 dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay manera de escondernos de Dios. No hay manera que Dios no sepa qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en mi vida. Interesante, porque dice que todavía no está la palabra en mi boca y Dios ya lo sabe. Claro, Él es omnisciente, omnipresente. Por eso el salmista en el versículo 23, ahí mismo, 23 y 24, dice de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Creo que esta debería ser una oración que nosotros tendríamos que hacer todos los días a Dios. Dios, examíname.
Ve en qué estoy fallando. Tú que me conoces. Es más, deberíamos decir, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque la idea es que al momento de tener una intimidad, mi devocional, mi tiempo de lectura, mi tiempo de oración, yo le pueda decir a Dios: Dios, muéstrame en qué estoy mal. Yo no quiero vivir de esa manera. Yo ya estoy cansado de esa manera de vivir, quizás engañando, quizás de coraje, quizás de mentiras, quizás de falsedad, de orgullo, de envidia, de lo que sea. Y creo que es importante como hijos de Dios, porque su voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es que ya no pequemos. La voluntad de Dios es que vivamos como Él quiere que nosotros podamos vivir. Creo que hay de dos: o no haces nada sabiendo que estás mal y puedes entrar en ese grupo que dice Señor, Señor, en tu nombre. O vas a Dios y le dices: examíname, muéstrame, cámbiame y transfórmame. Necesito ser transformado y cambiado completamente por ti. Incluso dice en el versículo 24 que estamos leyendo, dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname. A veces somos malos, hermano. Yo sé que nadie es bueno, solamente Dios. Pero aún después de haber sido comprado y rescatado con la sangre de Cristo, hecho su hijo, aún muchas veces en nuestro corazón hay maldad. Y qué importante es que pueda Dios mostrarnos lo que somos, para ver si realmente somos su hijo o no. Si regresamos a Mateo, por favor, capítulo 7, verso 23, sigamos leyendo. A Jesús le dice: muchos me van a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Verso 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto me hace entender algo. Está hablando de personas que caminaron con Jesús, comieron con Jesús y todo, pero nunca hubo una intimidad o un encuentro con Él. Cuando dice nunca os conocí, otra vez, no quiere decir que Dios no sepa quién es, sino nunca hubo un encuentro, una intimidad. Y entonces les dice: ¿cómo son? Son hacedores de maldad. Me habla de gente que probablemente escucha la palabra, escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio, escucha la Biblia, pero sus actos son de maldad, continuamente maldad. Y creo que podemos ver, como cuando decía Juan, es alguien que practica la maldad deliberadamente. O sea, no está hablando de alguien que falla, porque todos fallamos aquí, sino estamos hablando de alguien que, aunque Dios le dice que perdone, no perdona. Que cuando Dios le dice que ame, no ama. Que cuando Dios le dice que no tenga envidias, que no haga esto, lo hace deliberadamente. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que meditar el día de hoy. El domingo yo decía que para que Dios se manifieste había que tener una intimidad, una relación. Para tener el poder de Dios se manifieste, tiene que haber oración y ayuno, y eso me da de una relación y una intimidad. Bueno, de la misma manera, alguien que conoce realmente a Dios debe de tener todos los días una intimidad con Él. Por eso no puede haber un cristiano que no ora, no lee, no pasa tiempo con Dios, no le alaba, no lo adora. Sus actos me muestran que no conoce realmente a Dios. Jesús dice que Él es el buen pastor, dice, y que sus ovejas oyen su voz. Mira, ¿quieres leerlo? Juan capítulo 10, verso 27.
Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Hablando donde Él es el buen pastor. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las ¿qué? Las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Interesante, ¿no? Porque me habla de que aquellos que realmente conocen a Dios, que tienen una intimidad con Él, aquellos que oyen su voz. Interesante, porque no dice aquellos que trabajan o aquellos que dan, aquellos que ayudan. No, aquellos que oyen la voz de Dios. Dice: yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Y esto habla de obediencia. Y como consecuencia, Dios les da vida eterna. Y lo más precioso, y dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, creo que hoy tengo que meditar precisamente en eso. Conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es una evidencia de que yo soy su hijo, o es una evidencia de que yo tengo vida eterna. Y terminemos ahí en Mateo capítulo 7, verso 24. Y Jesús va a poner una enseñanza, una ilustración. Y dice de esta manera, verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que acabamos de ver, ¿no? Está dando una alerta. Está dando una... ¿cómo se me fue la palabra? Si es una alerta, una advertencia, gracias. Está dando una advertencia. Y está diciendo: pongan atención en lo que les estoy diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces me está hablando Jesús de la historia de un hombre que él le llama prudente, en otro es sabio, alguien que atiende a la advertencia, alguien que sabe y está atento a lo que se le está diciendo. Que es un hombre que está construyendo una casa y sabe que en esa casa van a venir momentos difíciles, y van a venir vientos, ríos, lluvia, y dice claramente: y van a golpear contra aquella casa. Pero si esa casa está fundada sobre esa roca, esa casa no va a caer. Y hay otro tipo de personas. Pero cualquiera que me oye estas palabras, otra vez, escucha la palabra. Creo que está haciendo referencia a aquellos que no han tenido un encuentro con Dios, pero han escuchado la enseñanza, escuchan la palabra, incluso a lo mejor la leen la palabra, y dice: y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y esa palabra insensato también puede traducirse como tonto, que edificó su casa sobre la arena. Igual descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado trabajar en alguna construcción, ¿sí? Hacer un pozo. Algunos probablemente sí, otros nunca. Pero si alguien va a hacer un pozo para poner una zapata o un cimiento para construir una casa, empiezas a escarbar y empiezas a escarbar
y empiezas a escarbar y no puedes detenerte hasta que encuentres o roca o un piso, un suelo demasiadamente duro, firme, para poder ahí establecer. Si tú haces un pocito de medio metro y ahí quieres y está suave la tierra, esa construcción se va a caer. Entonces, si alguien ha estado trabajando y lo ha hecho en el calor y está haciendo y trabajando, uno puede darse cuenta que es cansado, no es nada fácil y es complicado. Y más cuando no sabemos, ¿no? Hay gente que trabaja en la obra y son expertos y a lo mejor hasta en media hora se avientan un pozo de volada y nosotros nos podemos pasar hasta una semana y a lo mejor ni avanzamos nada. ¿Pero a dónde voy con esto? No es fácil poner un cimiento o buscar un lugar fuerte para poder construir. Es mucho más fácil y sencillo querer construir sobre la tierra suave. Y creo que eso tiene que ver con nuestra vida. El ser cristiano, el buscar a Dios, a veces no es fácil. Es difícil permanecer ante tanta lucha espiritual, ante tanta tentación, ante nuestra propia misma concupiscencia, ante todo lo que nosotros enfrentamos. No es fácil de repente seguir caminando en Dios. Pero tú tienes que aprender y ver que hay dos maneras de poder ver. En nuestra vida, en todo momento vamos a poder tener momentos difíciles, donde van a venir lluvias, donde van a venir vientos, momentos donde nos van a golpear, momentos donde nos va a azotar. Y tengo que aprender algo. Si yo no he aprendido a cumplir o hacer la palabra de Dios y no estoy parado sobre la roca que es Cristo, todo aquello que venga sobre mi vida me va a tumbar. Y yo creo que este tema es importante porque Dios nos ha estado hablando que podemos pasar, o algunos están pasando, el domingo lo veíamos, por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de tribulación, momentos donde pareciera que ya no podemos más. Y la pregunta es, ¿sobre dónde o sobre qué o cómo estás fundando tu casa, tu vida? Es más fácil fundarla sobre la tierra. Es muy fácil decir sobre la tierra, es como si dijéramos, pues yo voy a la iglesia, yo apoyo, yo estoy ahí, pues no me comprometo mucho, no estoy sirviendo, pero ahí le echo ganas y más o menos. Si tú estás de esa manera, tarde o temprano vendrán momentos difíciles. No todas las lluvias son iguales. Hace unos días pasaron imágenes, no sé si ustedes vieron, a un año de una tormenta que hubo aquí en Monterrey, donde se llenó hasta otra vez el río Santa Catarina y todo. No todas las lluvias son iguales. Hay lluvias que caen y no pegan mucho. Hay lluvias que caen y no dañan. Pero hay lluvias muy fuertes, hay vientos muy fuertes que pueden llegar, pueden golpear. Y si tú no estás bien afirmado, dice ahí, será grande tu ruina. Creo que me hace entender y ver de qué manera estoy viviendo el día de hoy. La idea es que tú puedas aprender a permanecer firme, aunque venga eso que golpee tu casa. A veces eso que golpea tu vida es una enfermedad. Quizás muy fuerte, cuando te dicen tienes cáncer, cuando te dicen va a morir, cuando te dicen no hay nada que hacer. La pregunta es, ¿cómo vamos a permanecer ante ese golpe que va a caer en nuestra vida? La idea es escuchar la palabra, la idea es obedecer la palabra, la idea es vivir sometidos completamente a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda ayudarme a permanecer. Si yo estoy sobre la roca que es Cristo, y si viene cualquier cosa y me pega con ímpetu, lo más bajo que puedo caer es caer en Cristo,
quizás de rodillas delante de Él. Pero si yo no estoy agarrado a su palabra, si yo no soy hacedor de su palabra, puede golpear mi vida, puede golpear mi casa, y entonces es grande la ruina. Por eso creo que hoy en día, aún dentro de la iglesia, vemos matrimonios que caen. Vemos hijos que se alejan completamente de Dios. Vemos gente, incluso en el ministerio, que fallan. Y creo que la razón principal es porque no tienen una intimidad cercana, completa con Dios. Ten la seguridad que van a venir los vientos. Ten la seguridad que van a venir los ríos. Ten la seguridad que van a venir las pruebas y te van a golpear fuertemente. No te van a sobar, viene fuertemente. Tienes que entender que todos los días Satanás está buscando como león rugiente, buscando a quién devorar, tumbar, arruinar. Y si tú no estás agarrado de la palabra y de Cristo, te van a golpear y va a ser grande tu caída, tu ruina, porque no estás agarrado de la roca que es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores, obedecer. Jesús está, lo acabamos de leer ahorita. Jesús acaba de decir: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y luego dice: y nadie las puede arrebatar de mi mano. Si estás en el hueco de la mano de Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Aún en la enfermedad te sientes fuertes porque Dios está contigo. Aún en la necesidad, en la escasez económica, te sientes fuerte porque Dios está en ti. Aún en medio de cualquier problema puedes tener confianza porque Dios puede restaurar todo lo que estés pasando. Pero de ti depende qué tipo de persona eres. ¿Eres un prudente o eres un insensato? Los dos escuchan la palabra, los dos reciben la palabra, los dos entienden la palabra, pero la única diferencia es que uno lo quiere hacer y los otros no lo hacen. La única diferencia es que unos hacen la voluntad de Dios y otros no la hacen. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿De los que escuchan la palabra y la hacen, o los que no la quieren obedecer? Otra vez, la diferencia es que unos permanecen y en otros es grande su ruina. Creo que hoy tenemos que aprender nosotros a meditar en ello. Tengo que tener una vida sometida completamente a Dios, a su voluntad. Necesito ser un hacedor de su palabra. Y claro, necesito ser conocido por Dios. ¿Cómo te va a conocer? En una relación de intimidad con Él. Y termino con esta pregunta: ¿Dios te conoce? ¿Realmente Dios te conoce?